Buenos días. Buenos días, Nasa. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y para ello solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar la lista de asistencia. Un gusto, maestra, señores comisionados, buenos días. Me permito pasar lista de asistencia como lo solicita la comisionada presidenta. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Gómez Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejero presidenta, con 3 asistencias. Comisionada de señor. Sí, Nos va a tocar. ya nos va a tocar ya irse acostumbrando precisamente. Sí, perfecto. Entonces les invito a nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 11 horas con 2 minutos del día 20 del mes de mayo del presente año, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por favor, tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, presidenta. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado José Antonio Gómez Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Proyecto de resolución del recurso de revisión 384/2014 promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 385/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 404/2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 12/2015 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 88/2015 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión 90/2015 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión 101/2015 y sus acumulados 103, 105, 107, 109, 111 y 113, todo de la serie 2015, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 251/2015, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 274 y sus acumulados 275, 276, 277 y 278, todo de la serie 2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 301/2015 y sus acumulados 302, 303, 304 y 305, todos de la serie 2015, promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 318/2015, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Como punto número 6, tiene proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Recurso de revisión 8/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Recurso de revisión 72/2015 y sus acumulados 73, 74, 75, 76 y 78, todos promovidos en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 247/2015 y sus acumulados 248, 249 y 250, todos promovidos en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Por último, el recurso de revisión 320/2015, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la comisionada presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos. Del procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión 227/2013, promovido en contra del Instituto del Deporte de Tabasco. Procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión 351/2013, instaurado en contra del Instituto del Deporte de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 246/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. RQ/033/2015 y sus acumulados 34, 35, 36, 37 y 38, todo de la serie 2015, promovidos en contra del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza. Recurso de revisión 321/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 333/2015 y su acumulado 334, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 337/2015,
promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 345-2015, hizo acumulado 346, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 362-2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 363-2015, promovido de igual manera en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 365-2015, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Tabasco. Recurso de revisión 367-2015 y sus acumulados 368, 369 y 370, promovidos todos en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 371-2015, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 373-2015, promovido en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 374-2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 375-2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 376-2015, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 381-2015 y su acumulado 384, promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal. Recurso de revisión 386-2015 y sus acumulados 387 y 388, promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión 389-2015 y su acumulado 390-2015, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 391-2015, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto considera, comisionada presidenta. Entonces le solicito ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Favor. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobado el orden del día con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 14 del mes y año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escritos sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ella la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se dice, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración del pleno la propuesta antes citada. Gusto, comisionada. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Comisionada, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo del año en curso con 3 votos a favor. El punto quinto del orden del día se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Deportes Pérez Nieto. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer las propuestas contenido en los proyectos que presenta esta mañana al pleno. Gracias, comisionada presidenta, compañeros comisionados, señor secretario ejecutivo. Me permito presentar los siguientes proyectos. Voy a leer en bloque los primeros 2. Son los proyectos de los recursos de revisión 384 y 385, 2014, ambos 2014, promovidos en contra de la Secretaría de Salud. En el primer caso, se requirió copia en versión electrónica de los delitos denunciados en las demandas penales interpuestos por esta dependencia por el exceso de solicitudes de información. Y en el otro, número de los expedientes de las demandas penales interpuestas por esta dependencia por el exceso de solicitudes de información. Como primer acto de autoridad, este sujeto obligado emite un acuerdo de reserva de la información, con lo cual niega el acceso a la información pública, argumentando ciertos supuestos que marca la propia legislación.
es importante destacar que este procedimiento es completamente legal. La ley permite la restricción del acceso a la información siempre y cuando se encuentren dentro de las causales que marca el artículo correspondiente, el artículo 31 de la ley correspondiente. Es importante aclarar que en ambos casos no se encuadró en ninguno de los supuestos jurídicos que marca la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, porque en el primer caso referente a los delitos denunciados no se está comprometiendo información que esté relacionada con el sistema de impartición de justicia, puesto que no revela diligencias, indagatorias, investigaciones, detenciones, juicios o sanciones de los probables responsables por la comisión de algún hecho antijurídico. Entonces, en el primer caso, nosotros proponemos revocar el acuerdo de reserva para que se entregue la información consistente en este dato relativo a los delitos denunciados, puesto que esto es una apreciación subjetiva donde los servidores públicos dan vista al Ministerio Público sobre algún posible hecho delictivo. Y en relación al último asunto de este primer bloque, donde se requieren los números de expediente, tampoco aplica ninguna de las reservas que marca la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y esto se correlaciona particularmente con las obligaciones de transparencia a la que están las instituciones públicas de forma imperativa, obligadas a publicar la información denominada mínima de oficio. Y entre esta información, el artículo 10, fracción primera, inciso 8, determina que se debe difundir los índices de acciones, controversias y juicios en que sean parte. Por tal motivo, dentro de estos datos se encuentran los números de expedientes. Entonces, esta información relacionada con los números de expediente le resulta inaplicable cualquier figura de restricción de la información. En ambos casos proponemos revocar el acuerdo de reserva, consecuentemente el de negativa, y ordenar la entrega de la información. Esto por lo que hace este primer bloque. Si quisieran, podemos deliberar cada uno, o al final hacemos la No sé cómo usted retroalimentación. considere, consejero, decir al final o de una vez, porque Son varios. sí, para no perder Estos asuntos no tendrían nada que comentar. nada. En efecto, porque aquí nada más están pidiendo números, si bien es cierto que tratándose de cuestiones de delitos, pues hay una reserva en cuanto a las averiguaciones previas, al contenido, pero no al número, si es que lo tiene o si no lo tiene. Entonces tampoco no tengo ninguna consideración que hacer valer en cuanto a los números. Número de expediente y delitos. Pero ¿y el número 3, 4, 5, si es que los hay? Si no los hay también, número. No dar el número de expediente, pero no el número que contiene el expediente, porque ahí sí ya se está estableciendo un algo confidencial. Pero por decirse, hay tres expedientes, hay 4, el número nada más de los expedientes, pero no el número que contiene el expediente en caso de que haya alguna averiguación previa en relación a esto. Porque se pierde precisamente ese secreto o esa confidencialidad que se requiere para que no se sustraigan de la acción de la justicia. Esa es la razón de ser.
para que tenga el Ministerio Público una buena investigación. Pero por decir, hay denuncias, 3 denuncias, hay 4. ¿Por qué delitos? No podría decir por el probable delito X, si es que lo hay. Y si no lo hay, también que esté debidamente fundado y motivado de tal suerte que permita que haya esa reserva. De ser así, Sí, claro, la ley de transparencia contempla que se deben publicar los índices de los juicios, de las controversias donde sean parte. Estos índices conllevan algunos datos como los números de expediente, las partes, información mínima de oficio. Bueno, paso al siguiente asunto. El siguiente asunto es el proyecto al recurso de revisión 404-2014 promovido en contra de la Cernapam. En este asunto en particular se requirió copia en versión electrónica de los informes presentados por los ayuntamientos del Estado sobre el uso de los recursos de Pemex distribuido por esta Secretaría a los ayuntamientos durante el año 2010. Este asunto es un tanto complejo porque de la revisión de los documentos derivados a partir del acuerdo marco para la relación institucional y productiva celebrada entre Petróleos Mexicanos y el gobierno del Estado, se derivan los acuerdos de coordinación suscritos con los ayuntamientos. En efecto, no existe una obligación determinante por parte de los ayuntamientos de generar informes relacionados con la aplicación de estos recursos. Sin embargo, la propia Cernapam sí tiene la obligación de verificar, de dar el seguimiento de la aplicación de estos recursos, y se generan reportes que a su vez entregan a Petróleos Mexicanos, a Pemex, para comprobar el uso de estos recursos. En este asunto en particular, se entregó información relacionada con el interés informativo. Esto es una actitud destacable de la Cernapam al proporcionar los documentos que contienen información relacionada con el interés del solicitante. Sin embargo, posteriormente, durante la sustanciación del presente asunto, hace llegar información complementaria, en resumidas cuentas 8 informes más, pero incumple con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y el reglamento relacionado, que cuando hay información complementaria y se entrega al solicitante, sigue un procedimiento, y este es publicar los acuerdos y la información complementaria en los estrados electrónicos, en los estrados físicos, y acreditarlos ante el órgano garante. En los autos del expediente y en la revisión que hicimos al portal a los estrados electrónicos de la Cernapam, no existe publicado ningún acuerdo complementario que ayude a esta institución a cumplir con lo que dice la normativa en relación a publicar la información complementaria y acreditarlo ante este órgano garante. Por tal motivo, como no existe certeza de esta información adicional que haya sido entregada al solicitante, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad emitido en su momento, y se ordena la generación de un nuevo acuerdo de disponibilidad que contenga toda la información que hasta este momento no ha sido hecha llegar al solicitante por las razones que expuse hace un momento. Entonces, en este sentido, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad, ordenar que se emita uno nuevo, donde esté la información de forma integral y exista la plena acreditación que llegó al solicitante de información. Eso es por lo que hace este recurso. Bien,
Se le cansó el uso de la palabra al consejero Isidro Rodríguez Reyes si tiene alguna cuestión que manifestar en cuanto a este proyecto, en cuanto a su contenido y punto de vista del consejero José Antonio Borges. Muy bien, consejero presidente, le agradezco. Bueno, comisionado presidente, le agradezco. Comisionado Antonio. Bueno, en este caso, en este tema en particular, este pleno ya había hecho resolución, como bien lo manifiestas, haciendo confirmación respecto al mismo tema de solicitud de información. Es importante también aquí hacer una precisión que la información que de alguna manera no publicó, dice que no se publicó un segundo envío de información complementaria para efecto de darle cumplimiento a la información requerida por el recurrente. La información que se ordena de alguna forma publicar en otros asuntos, nosotros ya resolvimos y el recurrente pues no estuvo inclusive de acuerdo con esta información porque dijo que no le satisfacía pues este acceso a la información, que lo que requería él era los informes de los ayuntamientos. Es decir, no sé hasta dónde sea válido que nosotros revoquemos para que al final se le entregue una información que en otro momento el recurrente alegó que no era esa la información, que al final dijo que supuestamente no se publicó o no cumplió en su momento los ordenamientos de la ley de transparencia para darla como buena. Es decir, la información que en este momento tendría que subir como tal el sujeto obligado no va a satisfacer el requerimiento informativo del recurrente en razón de que va a ser la información que la CERNAPAN maneja para efecto de entregar una información a PEMI, que no es el informe en realidad que requiere, que supuestamente es un informe que los ayuntamientos deben de proporcionar a la CERNAPAN, información que según lo que revisamos no existe, porque no se procesa, porque la propia norma, la propia ley interna, el reglamento interno de la CERNAPAN no los obliga, sino simplemente a comprobar los recursos, más no generar un informe. Por eso yo le preguntaría hasta dónde realmente valdría la pena revocar, si esta información nunca le va a satisfacer al recurrente ese acceso de información que dice en su momento no le pueden proporcionar, y no le fue proporcionada, como bien lo mencionaba, porque en sesiones pasadas ya resolvió un caso similar en donde el municipio no entrega ninguna información y concretamente, como bien lo manifiesta pues este resolutivo en la página 19, dice al respecto, efectivamente, como bien se puede apreciar en el texto del artículo 20, fracción 9 del reglamento interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental vigente y aplicable en el año 2010, ejercicio fiscal, respecto al cual se solicitó información, claramente se señala que entre las obligaciones de la unidad de seguimiento y evaluación de esa dependencia únicamente están el requerir a los ayuntamientos la documentación comprobatoria, más no un informe. Entonces, no sé a dónde nos conduciría a revocar si al final no hay ningún informe y lo que le van a proporcionar es algo que ya resolvimos nosotros y que tampoco quedó satisfecho el recurrente de esa información. Pregunto, ¿vale la pena? Porque al final no va a ser el informe que está solicitando por parte del ayuntamiento y que se supone debió de recibir la Secretaría de Energía según el recurrente, pero que jurídicamente no existe ese informe. Bien, mire, en la sesión pasada resolvimos un asunto en los mismos términos, lo único que varía es el año. Usted no comentó nada al respecto y aprobó ese recurso.
parece que es una contradicción el punto de vista ahorita y el punto de vista que ya se dio en una sesión ordinaria. Amén de que no es lo mismo un reporte que una información. Siempre hemos sostenido que no debemos estar más allá e interpretar más de lo que pide el solicitante. Aquí el solicitante es muy claro y dice: copia en versión electrónica de los nombres de los informes presentados por los ayuntamientos del Estado sobre el uso de los recursos de Pemex, distribuido por esa Secretaría a los ayuntamientos durante el año 2010. Igualito aparece en el que sesionamos, que es el 405, en la sesión, nada más que aquí tienen del año 2002. En este, usted no dijo nada en relación a esto y aceptó con plenitud la decisión, aunado a que no hay ninguna disposición expresa en las normativas que rige el actuar de la CEMAPAN para que lo obliguen, CEMAPAN, para que los obliguen la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Así es. Para que los obliguen a que se le dé una información como solicita precisamente el impugnante. También es de destacar que no puede haber una contradicción en cuanto a las decisiones que nosotros ya hicimos, sabiendo con plenitud de que la información que solicita no está obligado el sujeto o el ente demandado, no está obligado, y por ello yo estoy en contra del sentido y el contenido de la resolución que se está exponiendo en este expediente de revisión 404-2014, porque se refiere a los mismos hechos, nada más que cambia. Aquí piden del 2010 y aquí hablan del 2002. No sé, yo no estoy a favor de ese proyecto y por lo tanto doy mi voto en contra. Me permito ampliar la información, compañeros comisionados. El interés informativo que aquí privilegian son los mecanismos comprobatorios de información relacionada con la aplicación de los recursos que distribuye Pemex a los ayuntamientos a través de la CERNAPAM. Allí está el interés informativo, independientemente de la denominación del documento con el cual se quiere identificar. En efecto, la disposición jurídica que obliga a la generación del documento exacto, llamado aquí informes presentados por los ayuntamientos, este postulado no tiene un indicativo que obligue a los ayuntamientos a generar los informes. Existe la disposición expresa, pero no la obligación ni la temporalidad para generarlos. Pero la información relacionada con los recursos que aplican los ayuntamientos con Pemex se encuentra en otros informes proporcionados por el propio sujeto obligado, por la CERNAPAM. Pero este primer acto de autoridad quedó incompleto porque en la substanciación de este asunto hace llegar 8 informes más que no fueron entregados al solicitante, y la ley es muy clara, y ahí es donde está el punto sustantivo jurídico de este asunto. La ley es muy clara cuando determina que los nuevos acuerdos complementarios de información deben de publicarse en los estrados electrónicos y en los estrados físicos de las unidades de acceso a la información, y acreditar ante el órgano garante la entrega de esta información. Lo que aquí en parte estamos juzgando es que la información complementaria no cumplió con
las disposiciones normativas de publicación en los estrados electrónicos, físicos y la acreditación fehaciente ante este órgano garante. Por ello, el sentido de la revocación, para que sea integrada toda la información en un nuevo acuerdo de disponibilidad y se entregue al solicitante. Esa es la argumentación de nuestro proyecto. A ver, en relación a eso, a ver si le entendí. Usted dice que en el portal de transparencia no aparece, ¿así es? O en los estrados no aparece lo que está solicitando el particular. Pero eso no lo pide el particular. Él es muy claro y dice: copia en versión electrónica de la información presentados por los ayuntamientos del Estado sobre el uso de los recursos de Pemex, distribuido a esa secretaría a los ayuntamientos durante el año 2010. Textualmente lo que solicita. Parece ser que nos estamos yendo más allá de lo que está solicitando el particular. Mi punto de vista, por esa razón, yo no estoy de acuerdo y doy mi voto en contra. Me permito Entonces, responder. no, pero vamos a pasar la votación, porque yo ya tengo cuál es mi razón. No sé el consejero si va a votar en contra o no, pero mi voto es en contra y lo haré valer dentro de su proyecto que presentará. Solo respondo a su observación. El propio sujeto obligado interpreta el requerimiento informativo y entrega informes generados por la propia Cernapam para entregar a Pemex, donde existe el seguimiento a los recursos aplicados para el desarrollo social. De forma proactiva, el sujeto obligado entrega esta información. Y en la substanciación del asunto, esto es muy importante, comisionada presidenta, en la substanciación del asunto se emite un nuevo acuerdo complementario de información con 8 informes más. Pero este acuerdo y la información complementaria no fue publicado en los estrados electrónicos, ni fue acreditado ante este órgano garante de esta nueva disponibilidad. Por lo tanto, incumple con lo que marca la legislación y por supuesto que no existe certeza de que el solicitante recibió esta nueva información generada por el propio sujeto obligado en torno a la solicitud y la información. Es allí el punto fino de este proyecto de resolución. Bueno, usted tiene que Bueno, hacer uso primero de la voz. agradecer que Pasamos al tenemos otro mucho, asunto. no, sí quisiera tomar, El uso de la voz. tenemos una audiencia importante. Solamente concretar, no es exagerar en el dicho que ya mencioné. Yo creo que la simplificación de la información es lo que da el entendimiento de los actos y de los hechos. A nada conllevaría revocar cuando ya en un asunto anterior resolvimos y existe información publicada de lo que en este caso se está revocando para que se proporcione y que al final simplemente va a cambiar por un ejercicio. Va a ser la misma información, situación que nunca estuvo de acuerdo el recurrente con esa información. Entonces, sería tanto como alargar un proceso, y yo creo que es lo que no quiere el ciudadano, que le alargues la respuesta o la contestación. Lo votamos y continuamos, ¿no? Bueno, votamos ese al final. Perfecto. Sí, digo, mi propuesta. Entonces pasamos al siguiente asunto. Claro. Si persiste el desacuerdo en este sentido, lo que puedo ofrecer aquí en cuanto a la resolución es sobreseguimiento e inclusión de la información complementaria en la notificación para que el solicitante tenga la información complementaria en sus manos. Eso es lo que pongo aquí en la mesa. Me parece correcto.
Entonces, el sentido de esta resolución, la ponencia lo orienta hacia el sobreseimiento con la inclusión de la información complementaria y, por supuesto, resaltando cómo debió hacer este acto jurídico, que quizás en los otros expedientes sí esté hecho. Muy bien, consejero. Usted lo va a revisar. ¿Se acuerda? Sí. Pero, es decir, cada uno de los proyectos se los pasamos a ustedes. La resolución. La resolución. Ah, bueno, pero cuando requerimos el expediente lo pedimos para ver si cómo está la resolución. Bueno, No lo hay, así. continuamos. Pasamos al- Nuestra ponencia presenta el proyecto al recurso de revisión 012-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este caso se requirió acceso a los proyectos financiados en 2014 con recursos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado. El sujeto obligado en principio respondió con una negativa de la información, argumentando que esta información es reservada. Sin embargo, nosotros observamos en principio que los fideicomisos en la legislación de Tabasco son sujetos obligados con anterioridad, sujetos obligados directos, con anterioridad incluso a la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde el 5 de mayo de este mismo mes y año. Encontramos que en materia de fideicomisos, el FIDE tiene origen y persigue fines económicos, otorgando apoyos como financiamiento e incentivos económicos a las empresas establecidas en el territorio tabasqueño. El sujeto obligado manifiesta que podría causarse un daño al interés del Estado y a la realización de los proyectos el acceso a esta información. Sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos que marca la propia Ley de Transparencia como figura jurídicamente válida para restringir temporalmente el acceso a la información. Es determinante la Constitución cuando establece que todos los sujetos obligados que utilicen recursos públicos imperan bajo el principio de máxima publicidad. Y en este caso, los fideicomisos son sujetos obligados directos y por lo tanto tienen, les resulta totalmente aplicable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la información que se encuentre en posesión de las instituciones públicas relacionadas con los fideicomisos es completamente accesible a las personas. En lo que hace al acuerdo de reserva con el cual se pretende restringir la información, resulta que no acreditaron la prueba de daño y tampoco les es aplicable ninguna de las causales. No demostraron fehacientemente, bueno, ni mínimamente, cómo podría ser afectado alguno de los intereses que persigue la aplicación de los recursos a través del fideicomiso con la divulgación de la información. Por otro lado, el propio acuerdo de reserva tampoco cumple con los requisitos que marca la legislación. Por otro lado, tenemos la definición sobre el tipo de fideicomiso. Hay fideicomisos con estructura y fideicomisos sin estructura. En el caso que nos aplica, es un fideicomiso sin estructura, porque no está considerado como una entidad paraestatal. Y cuando tiene esta distinción,
los fideicomisos sin estructura, las obligaciones de acceso a la información y de transparencia de la misma recaen en el servidor público, en los sujetos obligados que ejercen los recursos públicos. Y para distinguir, la propia Ley Federal de Entidades Paraestatales establece cuál es la estructura de una entidad paraestatal. Entonces, cuando un fideicomiso no tiene una estructura como la entidad paraestatal y tampoco está reconocido así en las propias normativas que lo regulan o lo crean, nos encontramos frente a un fideicomiso sin estructura. Un fideicomiso, como ejemplo, un fideicomiso con estructura sería el de ProMéxico, por ejemplo, donde desde el acuerdo de creación lo menciona como una paraestatal, además posee incluso bienes muebles y tiene la estructura organizativa tal cual como lo marca la Ley Federal de Entidades Paraestatales, director general y una serie de estructuras. Aparte, los servidores públicos son pagados con cargo al propio fideicomiso. Son, entre otras muchas, las variables que distinguen a un fideicomiso con estructura y sin estructura. Entonces, por tal motivo, nosotros proponemos revocar estos acuerdos de reserva de la información y ordenar la entrega de la información relacionada con la aplicación de los recursos de los proyectos financiados por el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, ante todo en una versión pública donde se protejan los datos personales susceptibles de esta confidencialidad o, en su caso, la información relacionada con propiedad industrial. Y asimismo, pues se observa este asunto relacionado con la publicación de la información de los fideicomisos. Ante esta distinción de fideicomisos con estructura y sin estructura, queda jurídicamente definido y por lo tanto queda también establecido quiénes son los responsables de publicar la información. Si desean hacer alguna deliberación o paso a los A ver, no sé, consejero Isidro, si usted quiere hacer uso de la voz en relación a este proyecto. Bueno, nada más, esto no tiene estructura, es un fideicomiso colgado de la Secretaría de Desarrollo Económico. Exacto. Quienes tienen funciones dentro del fideicomiso son a su vez servidores públicos que tienen otro cargo. Y cuando entra en funciones alguno de los órganos de deliberación del propio fideicomiso, se les llama abstractos. Solo tienen vida jurídica cuando se reúnen aquellos que tienen el cargo al cual se refiere el propio fideicomiso. ¿Alguna otra cuestión? Pasamos al siguiente asunto. No tiene estructura. Sin estructura le corresponden las obligaciones de transparencia. Bien, sí, de hecho sí, tuve la oportunidad de estar como comisario en una Sesión. fideicomiso de estos, y sí son sociedades creadas por persona moral. Por eso sí me quedaba la duda que si se investigó concretamente que Claro. no tuviera estructura. Claro, completamente. Ahora me permito presentar en bloque dos proyectos a los recursos de revisión 088-2015 y 090-2015. En ambos contra la
Secretaría de Contraloría. En estos dos casos se requirió copia en versión electrónica de los resultados de auditorías. Una practicada al INVITAP y la otra al CEAS, al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, al APASO. En los dos casos se niega el acceso a la información pública, argumentando que esta información se encuentra reservada por la Secretaría de la Función Pública. Este hecho no fue acreditado. No hay ningún acuerdo de reserva por parte de la Secretaría de la Función Pública relacionado con esta auditoría. Tampoco fue acreditado por parte del sujeto obligado. Y para concluir, los resultados de las auditorías son información pública y no aplica la más mínima restricción. Es información de dominio público. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar estos acuerdos de negativa de la información y se ordena la entrega de la información requerida por el solicitante. ¿Tiene algo que manifestar, consejero? No, pues no. Ok, pasamos a lo siguiente. El siguiente asunto es el proyecto de recurso de revisión 101 y sus acumulados 3, 5, 7, 9, 11 y 13 de los 100, todos relacionados al año 2015. En este caso se requirió al ISET copia en versión electrónica del listado de beneficiarios del fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones destinados a los asegurados del ISET en los años 2004, 5, 8, 10, 11, 12 y 14. Nosotros encontramos que esta obligación de publicar la lista de beneficiarios de todo aquel programa, fideicomiso o cualquier gasto público en el cual las personas reciben especie o apoyos en efectivo, todos estos programas sociales son sujetos absolutos de escrutinio público. Por medio del acceso a la información pública, las personas se encuentran empoderadas para supervisar la correcta aplicación de los recursos. En este caso en específico, donde se niega la información, nosotros proponemos revocarla y ordenar la entrega de la información. Paso al siguiente asunto. ¿Tiene algo que manifestar en este asunto? No, aquí precisan que existe un fideicomiso, pero precisamente para las pensiones y jubilaciones de ISET, pero fue desafortunada La información da, sí. la información proporcionada. Pasamos al siguiente asunto, el 251. En el siguiente asunto es el proyecto de recurso de revisión 251-2015 promovida en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
Aquí el interés informativo versa sobre el número de pensionados por años durante el año 2014, desglosado por municipios. Es de destacar que en este asunto el ICET entrega una tabla, un documento, donde se puede observar los datos de el número de pensionados foráneos del año 2014 y además se desglosa por municipios. Esto está localizable en la página 5 de nuestro proyecto. Por lo tanto, aquí nos centramos en estudiar la calidad de la información y la satisfacción del interés informativo. Nos damos cuenta como órgano garante que se cumplió a cabalidad el requerimiento informativo del ciudadano y por lo tanto nosotros proponemos confirmar este acuerdo emitido por el ICET en su momento, en el momento oportuno, debido a que está completamente satisfecha el interés informativo. Pasamos al siguiente. Bueno, se me secó la garganta. El siguiente asunto es el proyecto al recurso de revisión 274-2015 y sus acumulados 75, 76, 77 y 78, todos promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso se requirió el número de mujeres internas en el CRECET durante los años 2010, 11, 12, 13 y 14, desglosado por delito cometido. El sujeto obligado niega la información argumentando que se podría vulnerar la seguridad del penal, porque podría ser esta información utilizada para alguna fuga, sabotaje, secuestro, homicidio u otros actos de la delincuencia organizada. Sin embargo, nosotros observamos salud, que no resulta aplicable y por lo tanto tampoco quedó acreditado. Recuerden que cuando se niega la información argumentando ciertas reservas, la carga de la prueba le corresponde al sujeto obligado, donde debe de demostrar fehacientemente que la liberación de la información perjudicaría el ejercicio de alguna de sus facultades o de cumplimiento de sus fines o de los bienes jurídicos tutelados. En este caso no está acreditado como un dato estadístico que tiene que ver con el número de mujeres internas desglosado por delito pudiera afectar alguno de estos fines. Por lo tanto, nosotros determinamos revocar estos acuerdos denominados de indisponibilidad y ordenar la entrega de la información, porque aparte estos datos estadísticos de ninguna manera transgreden el derecho a la privacidad de las personas. Son datos completamente disociados de sus titulares. Son datos estadísticos que no se asocian directamente a ninguna persona y por lo tanto no hay una transgresión a la intimidad. Continúo, a menos que tengan algún comentario. Comisionada Presidenta. Pasamos al 318. 301. 301. Ahí sus acumulados, sí. Este es el proyecto al recurso de revisión 301-2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso, se requirió el número de mujeres internas en cada uno de los centros de readaptación del Estado durante los años 2010, 11, 12, 13 y 14, desglosados por grupo de edad.
El tratamiento fue exactamente el mismo. Se negó la información argumentando que podía ocasionar ciertos riesgos a la seguridad del penal o a los fines que persigue. Tal como se mencionó en el asunto anterior, esto no quedó debidamente acreditado, máxima que se trata de datos estadísticos. Y por lo tanto nosotros proponemos revocar los denominados acuerdos de indisponibilidad y ordenar la entrega de la información. Además, como decíamos hace un momento, ejercemos la tutela de este otro derecho del cual somos también responsables, el de la protección de datos personales, y estos datos estadísticos no están asociados a ninguna persona, por lo tanto no transgreden la intimidad. Por último, presentamos el proyecto al recurso de revisión 318-2015, promovido en contra del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática. En este caso se requirió copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos públicos de las campañas para diputados locales durante el año 2012. El PRD emitió un acuerdo de disponibilidad poniendo a disposición del ciudadano interesado las facturas. Sin embargo, aquí el punto en específico donde se cuenta el agravio es el cambio en la modalidad de entrega. Al tratarse de un asunto estrictamente determinado a un solo rubro, que son los gastos, las facturas de los gastos de campañas para diputados locales, la muestra de la información se concreta a un solo rubro. Nosotros, atendiendo solamente el punto relacionado con la modalidad de la entrega de la información que predominantemente tienen los ciudadanos como derecho a elegir cómo quieren recibir la información, en este caso en específico, nosotros proponemos revocar este acuerdo de disponibilidad y ordenar la entrega de la información, una parte, lo que entre en la capacidad del sistema Infomex, otra parte que podría publicarse también en el portal de transparencia en respuestas dadas, como se ha hecho con muchísimos otros asuntos, y una tercera vía que la propia Ley General de Transparencia obliga a esforzarse al máximo de sus capacidades, utilizando todas las herramientas posibles para hacer llegar información a los ciudadanos, utilizar también los sistemas electrónicos de almacenamiento en la nube gratuitos que permiten igual cierta capacidad limitada de entrega de la información. Hay 3 vías para entregar parte de la información y el resto podrá quedar a disposición del interesado para la consulta directa, salvaguardando ante todo el derecho a reproducir la información de su interés pagando los costos correspondientes. Esos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia. Muy bien. ¿Tiene alguna cuestión que se vaya? No, consejera. Es decir, aquí si bien es cierto de que nosotros hemos emitido criterio, y porque así lo dice la ley vigente en el Estado relativo a que el sistema Infomex no cabe la información, hay que tener. Pero ya lo fuimos hasta la nueva ley que aún todavía está en vigor y que muchos de los sujetos obligados pues no tienen contemplada, porque apenas nosotros también ya estamos analizando y reflexionando y por eso no nos debemos ir hasta las nubes, hasta las no, sino atenerse al criterio que nosotros hemos establecido conforme marca la ley. Bien, entonces vamos a solicitarle al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Bojorquez Pereira. Con gusto, maestra. Bueno, todavía no me acostumbro a la comisión porque todavía lo estamos aprendiendo. Es una ley que estamos todavía analizando y ver, pero sí, lo correcto es comisionar. Con gusto. Tomando en cuenta el cambio de sentido del proyecto. A Sí, sobreseguir. en ese yo les quiero pedir relativo
yo iba a dar mi voto en contra, pero que se retire para que se presente en la próxima sesión en cuanto al sentido y analizar el mismo. Y en ese caso también yo le quiero decir que cuando nosotros tenemos un asunto, tenemos los expedientes ahí, por si alguna duda haya, está a la disposición para ver si tiene o no contiene los datos que aparecen dentro del proyecto. Porque sí, puede ser que aparezcan dentro del expediente, no lo tuve a la vista. Hay que solicitar cuando tenemos dudas, ver si dentro de ese expediente aparecen algunos o no datos para aspecto de estar acorde con el proyecto que estamos emitiendo. Yo muchas veces he solicitado a su ponencia algún expediente. Así es. Sí, pero me decía hace rato que no sé si está en el expediente o no. Tales datos. No, el de nosotros sí, por eso presentamos. No, pero en el anterior. ¿En el que proyectó usted? No, yo no lo proyecté, fue el proyecto del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Bien, entonces en ese asunto yo considero que se retire para los efectos de que se haga de nueva cuenta el proyecto en el sentido que propone el consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto y se analice y se ponga a consideración en la sesión que considere pertinente. Atendiendo a la petición que hace nuestra comisionada presidenta, me permito retirar el proyecto al recurso de revisión 404/2014 para un análisis mayor de parte de la comisionada presidenta, y por supuesto que ponemos el expediente a su disposición para que pueda cotejar lo que aquí decimos con lo que está en el proyecto. Y también vamos a agregar las pantallas de la búsqueda que hicimos en los estrados Aparece en el proyecto para acreditar que no se encuentra la información complementaria publicada. Y esto aparece aquí en la relatoría de su proyecto. Ok, entonces le solicito ponga en consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución con la anotación referente al recurso de revisión 404. Con gusto, comisionada presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, con la salvedad del recurso de revisión 404 de 2014 que ha sido solicitado su retiro. Recabo el sentido del voto. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Puesta a trabajo. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto, es relativo a los proyectos de resolución que presenta en este pleno el consejero Isidro Rodríguez Reyes, después de tanto platicar con el consejero José ya, para los efectos que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta. Muchas gracias, comisionada presidenta, comisionado José Antonio Bojorquez, señor secretario. Pongo a la consideración de este pleno 4 asuntos. El consejero Bojorquez fueron 11. No estamos en competencia, no estamos compitiendo de lugar. Bien, me voy rapidísimo. El recurso de revisión 08/2015 en contra del sujeto obligado ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Había una película que se llamaba Los Tres García, pero yo creo que estos dos son los Tres Hernández. Es María Hernández, Juan Hernández, Francisco Hernández. Todos los hermanos. Todos los Hernández. Bien. Aquí lo que requieren es copia en versión electrónica en la que se señalen los equipos de trabajo con los que cuentan los policías municipales de ese ayuntamiento actualmente.
La coordinación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del sujeto obligado determinó a través de un acuerdo que denominó Acuerdo de Aclaración de Datos, es decir, previno, ya que la solicitud, dice el sujeto obligado, no es clara. En ese sentido, el recurrente, el solicitante, pues, manifestó y desahogó la prevención en estos términos. La solicitud versa sobre los equipos de trabajo con los que son dotados los elementos policíacos de ese municipio para un trabajo más eficiente a favor de la sociedad en ese municipio. Al final, el ayuntamiento, a través otra vez de la coordinación de la Unidad de Transparencia, determinó la negativa de la información por ser de carácter confidencial, y el recurrente pues optó por el recurso de revisión, manifestando que se le niega la información solicitada porque dice que está reservada. Quiero manifestarle que la negativa de la información, según el sujeto obligado, es por ser de carácter confidencial. Sin embargo, basa su actuar en el artículo 39, fracción primera de la Ley de Transparencia, que efectivamente se refiere, como bien lo dice el recurrente, a una reserva de información. Esto da alusión de que el recurrente, es decir, los solicitantes, están más enterados de la ley que los propios que estamos internamente dentro de las unidades de acceso a la información pública, cuando confunde de carácter confidencial con una declaratoria de reserva de información. Pues en ese sentido proponemos revocar este recurso de revisión en razón de que la prevención es infundada y falta de motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la reserva también está en esas condiciones, no está debidamente fundada y motivada, y en consecuencia procedemos a revocar para que se proceda en los términos siguientes. Primero, se emite un acuerdo de reserva, si es que efectivamente lo existe, debidamente fundada y motivada, consistente en que los equipos de trabajo de los policías del ayuntamiento, entiéndase por equipo de trabajo, cualquier instrumento enfocado a combatir agresiones delictivas puede ocasionar un perjuicio de seguridad de Estado. La reserva de la información deberá estar debidamente fundada y motivada en los términos dispuestos en los artículos 31, fracción primera y segunda, y 32 de la ley de la materia, así como los numerales 11 y 13 de su reglamento. Y por último, el proveído de reserva deberá publicarse en su portal de transparencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción primera, inciso A, de la ley de estudio. Por lo tanto, proponemos revocar este primer asunto, y yo creo que estos temas ya lo hemos analizado en otras sesiones. Los municipios pretenden hacer una reserva, pero no cumple con lo dispuesto en el artículo concretamente 44, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en consecuencia no puede ser válida una reserva si no está debidamente fundada y motivada. Pero José Antonio, si tiene alguna cuestión que hacer, ¿no? No, tiene razón cuando dice que tiene que estar fundada y motivada, no solamente la ley, sino también el artículo 16 constitucional es claro y preciso cuando dice que tiene que motivarse, fundamentarse hasta cualquier opinión. No se ha modificado ese artículo. No se ha modificado, ¿no? Dice ahí, ¿cómo dice? Que tiene que ser motivada y fundamentada. De igual manera, como consecuencia de eso aparece el artículo Nadie de la puede ley. ser molestado en su persona. Sin estar motivado ni fundamentado. Ese es un principio general de derecho que todos conocemos, inclusive ni los que son abogados también lo conocen, porque siempre alegan sobre esa situación. Pasamos al segundo asunto. Muy bien. El siguiente recurso es el de revisión 072, diagonal 2015, y sus acumulados 073, 074, 075, 076 y 078 del 2015.
Las solicitudes versan sobre diferentes periodos, pero concretamente requiere el recurrente lo siguiente: copia en versión electrónica del listado nominal de personas pensionadas por esa dependencia durante el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y vuelve a repetir 2011, desglosado por monto pagado de manera mensual a cada persona pensionada. En su origen, la respuesta del recurrente del sujeto obligado emitió un acuerdo de negativa de información porque dijo que se trataba de datos personales. Pero posteriormente, durante la sustanciación de este asunto, el sujeto obligado realizó nuevos acuerdos tendientes a dar cumplimiento a las informaciones requeridas, con acuerdos complementarios de disponibilidad de información que están debidamente publicados en el portal de transparencia del sujeto obligado. Y en ese sentido, pues se le está dando el alcance de la solicitud de información porque contiene nombre, tipo de pensión, sueldo, así como el periodo o el ejercicio fiscal solicitado por el recurrente. Propongo sobreseer este asunto en razón de que ya le dio cumplimiento conforme a lo que nosotros revisamos en el portal de transparencia de acceso a la información pública del sujeto obligado, y además cumpliendo con aquello que nos trabamos hace un momento con la Cernapán, de que sí subió la información, y en consecuencia proponemos sobreseer este asunto porque el sujeto obligado dio cumplimiento al acceso de información solicitada por el recurrente. Es lo correcto. Sí. Muy bien. Continúo con el recurso de revisión 247/2015 y sus acumulados 248, 249 y 250 del año 2015. Este recurso de revisión o estos recursos de revisión están en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado, ISEP, y las solicitudes versan sobre lo siguiente: copia en versión electrónica del número de pensionados por año durante el año 2010, 2011, 2012 y 2013. Hace un momento el consejero José Antonio Bocorte resolvió sobre el 2014. Nosotros revisamos el acceso a la información y la información proporcionada por el sujeto obligado en favor del recurrente, y encontramos una serie de reportes, una serie de tabuladores en donde por municipios efectivamente le proporcionan el número de pensionados que requiere el solicitante. Por lo tanto, proponemos confirmar en razón de que se le da cumplimiento al acceso a la información del recurrente. Y por último, parecido también a lo que hace un momento dio lectura el consejero José Antonio, el comisionado José Antonio Bocorte Pérez Nieto, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, y donde requieren copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos públicos de las campañas para gobernador durante el año 2012. De la misma forma, responde el sujeto obligado solicitándole al recurrente que acuda directamente en persona para poderle entregar la información, y eso desde luego una violación constitucional porque el recurrente solicitó de una manera electrónica el acceso a la información, situación que, como en otras sesiones comenté, la falta del conocimiento de una ley para poder haber hecho una prevención oportuna se les va,
porque no hay que olvidar que todo ente público, incluyendo los partidos políticos, tienen obligación de una ley de ingresos y una ley de egresos que deben de cumplir y procesar su información financiera a través de los sistemas que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece y tiene establecido. En consecuencia, esa ley de contabilidad gubernamental establece también las formalidades de cómo se debe integrar una información financiera, establece también los mecanismos analíticos y procesos, y cuando le solicitan el total de facturas de las campañas para gobernador durante el año 2012, ustedes se podrán imaginar que utilizaron información para publicidad, para adquisición de equipos, para pago de salarios, para una serie de conceptos que implicaría desprender información para fotocopiar, para integrar de la manera que lo está solicitando el recurrente, pero lástima, no supieron prevenir y nosotros procedemos a revocar para que se le entregue la información y hacer todo lo posible de desprender la información y entregar la información en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos públicos de las campañas para gobernador durante el año 2012. Por lo tanto, proponemos revocar este asunto para que se le dé cumplimiento al acceso a la información solicitado por quien dijo llamarse Gustavo Pérez Rojas. Esos son los 4 asuntos que traigo aquí a la mesa, comisionada presidenta, y bueno, pues si hay alguna opinión al respecto. Solamente quisiera proponer que en este último asunto, 320-2015, pudiéramos determinar dentro del proyecto los mismos esquemas de entrega de información que aprobamos en el proyecto anterior contra el mismo sujeto obligado. Estos 3 mecanismos, Infomex, portal de transparencia y algún otro sistema de transmisión de archivos que hemos aprobado en otros proyectos, que son gratuitos, que tienen una capacidad limitada. Entonces habría 3 formas de hacer llegar la información para ser congruentes con el proyecto anterior que aprobamos. Yo creo que aquí hay que ver el derecho que tiene las cuestiones electrónicas con el derecho humano y el derecho a la información. De hecho, Hay que ver, ya está entre los derechos humanos, es la relación o la vinculación que tiene pues estos 3 derechos entre sí. El derecho electrónico, el derecho humano y el derecho a la información, que están íntimamente vinculados y como tal hay que retomarlos, y yo creo que con una se les acompaña a los sujetos obligados, sobre todo en esta nueva ley, para los efectos de que conozcan y sepan, como usted claramente dice que lo desconocen, cuál es el derecho que deben de aprender y saber, sobre todo en cuanto al electrónico, que es donde también les está costando un poco más de trabajo. Bien, no tiene otra cosa que hacer valer. Entonces solicito al secretario que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Recabo el sentido del voto. Comisionada Felicita de Carmen Flores Castro. A favor. Comisionado José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución presentados por la ponencia han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a los proyectos de resolución que están en la ponencia a mi cargo, y para tal situación pongo a consideración de ustedes, señores comisionados, los proyectos de resolución que pongo en la mesa.
aquí se está avasallando la cantidad de asuntos del consejero José Antonio. Los míos son muy poquitos, por razones de otra naturaleza no se presentaron muchos, porque hay que leerlos de manera detenida y ver el contenido y el sentido de los mismos para efectos de hacer unas resoluciones acorde a lo que solicita el particular. Bien, les voy a poner a consideración dos procedimientos administrativos de responsabilidad derivados de los expedientes o de los recursos de revisión número 227 y 351, ambos del 2013, instaurado en contra del Instituto de Deporte de Tabasco. Este sujeto obligado incurrió en faltas administrativas prevista en el artículo 69, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aún vigente en el Estado de Tabasco. En efecto, lo asentado en diversos proveídos dentro de los expedientes que ya señalé, y acorde a lo previsto en el artículo también señalado, nos encontramos de que se instauraron estos procedimientos en contra del ente antes citado, y en el que en ambos se les dio un término, porque así lo prevé la ley, de 15 días hábiles contados a partir del momento que se les notifica. Sin embargo, de las constancias que integran los autos de los procedimientos antes señalados, se advierte que la autoridad responsable no logró acreditar lo solicitado, pero fuera del tiempo. ¿Esto qué significa? Que no es así, si bien es cierto que ya cumplió con el sujeto obligado, porque al fin de cuentas, pasado un tiempo, entregó la información, esto no lo exime de que no cumplió con la ley. Y en este caso, lo que procede en ambos casos es apercibirlo para que no incurra de nueva cuenta en esta omisión grave, porque está violando lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como consecuencia en lo que prevé el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el cuarto bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Y en esa virtud, lo que procede en ese asunto, de acuerdo a las constancias que obran en auto, es apercibirlo para no incurrir, y aquí sí yo quisiera que tome nota el secretario ejecutivo, porque para checar si procede en los asuntos que siguen la reincidencia, y en ese caso proceder de otra manera. Pero son los dos asuntos. Y el otro asunto, si me lo permiten, ¿tienen algo que manifestar en estos dos procedimientos de responsabilidades? Está acreditado en la resolución. Entonces pasamos al recurso de revisión 246. Este es en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Aquí el inconforme o el impugnante presentó su solicitud de acceso a la información por medio del sistema Infomex Tabasco, en la que él le requirió a ese ayuntamiento lo siguiente: solicito de la manera más atenta copia en versión electrónica de todas las estimaciones del contrato K001-05, y en respuesta a esta solicitud el sujeto obligado acordó entregarle un oficio de fecha 15 de enero del 2015 firmado por el director de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como dos estimaciones relativas al contrato antes citado. Pero dentro de esas dos estimaciones se desprende que faltan 8, y como tal debió haberlas entregado y no solamente las 2. Por esa razón se resuelve considerando que no le asiste la razón al sujeto obligado, atento a lo dispuesto por el artículo primero, fracción 10ª
del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios. Las estimaciones son la evaluación de los trabajos ejecutados en dinero y el documento que hace efectivo precisamente su pago. Corroborando lo anterior, los documentos solicitados denotan el manejo de recursos públicos, porque si entrega 2 de 10, ¿qué significa? Que hay esos elementos o esos documentos y como tal debió haberlos entregado. En esa razón hemos platicado que cuando se entregue parte de la información debe ser una revocación parcial, pero aquí la información que dan es mínima, 2 documentos en vez de 10, y por ende menos del 50, y por ende se considera que debe hacer la revocación total a efectos de que entregue la información tal y como la solicita el particular. Esos son los 3 asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, y si tienen alguna cuestión que hacer valer o que se haya pasado, yo les pido por favor me la digan para que se proceda a corregir. No tiene. Consejero, comisionado Isidro. Bien, entonces que no tienen ninguna observación, yo le pido al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los 3 proyectos de resolución que ponga a consideración de este pleno. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Comisionado Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto 8º del orden del día. Es relativo a los sorteos de los asuntos que están en trámite y para ello le solicito a usted, secretario, proceda al mismo. Muchas gracias, comisionada presidenta. Señores comisionados, previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para el caso de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ, diagonal 033, diagonal 2015 y sus acumulados 034, 035, 036, 037 y 038, todo de la serie 2015, promovidos en contra del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza. El recurso de revisión 337 diagonal 2015, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 363 diagonal 2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 371 diagonal 2015, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 375 diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Y por último, el recurso de revisión 386 y sus acumulados 387 y 388 de la serie 2015, promovidos todos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para efectos de la ponencia del comisionado José Antonio Jorge Pérez Nieto, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. Recurso de revisión 321 diagonal 2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 345 diagonal 2015 y su acumulado 346, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 365 diagonal 2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Recurso de revisión 373 diagonal 2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Recurso de revisión 376 diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y por último, el recurso de revisión 389 2015 y su acumulado 390, promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por último, para efectos de la ponencia de la comisionada presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. Recurso de revisión 333 diagonal 2015 y su acumulado 334, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 362 diagonal 2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Recurso de revisión 367 diagonal 2015 y sus acumulados 368, 369 y 370, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 374 diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 381 diagonal 2015 y su acumulado 384,
promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal. Y por último, el recurso de revisión 391/2015, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Es cuanto, consejera presidenta. A ver, ¿qué número dijo el ¿Cuál, perdón? 300 qué? 81. 381/2015 y su acumulado 384/2015, Gracias. Comisión Estatal Forestal. Muchas gracias. De nada. Aclarado. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el 9º. Y se refiere a asuntos generales. No sé quién de los dos comisionados quiere hacer uso de la voz. Si tiene algún comentario que hacer, que le conceda a usted, consejero José Antonio Mojotes Pérez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente pues, manifestar mi gratitud, que seguramente es compartida por todos nosotros, en cuanto a que estén presentes muchísimos ciudadanos que estudian comunicación en la universidad. Es importante la presencia en estas sesiones del Pleno, que tiene como único objetivo garantizar a cada uno de ustedes el acceso a la información pública. Hoy cada día más las personas se encuentran empoderadas por los derechos humanos, pero maximizadas con el uso de las tecnologías. Los teléfonos inteligentes que tienen en sus manos ahorita les permite allegarse a un cúmulo de información que les puedo resumir en un solo ejemplo. El día de hoy, en un solo día, ustedes tienen más acceso a la información que una persona durante toda su vida en el siglo XVIII. Así de grande es el acceso. XIX o 18. Los años 1700. Este poder que tienen en sus manos, donde hoy en día la exposición a Internet de esta generación 2.0 es de más de 6 horas al día. 6 horas al día. Y el mayor uso de esas 6 horas, más del 60%, es en las redes sociales. Allí está precisamente el futuro de la evolución del acceso a la información pública. Que el Estado en su conjunto pueda comunicarse con los ciudadanos a través de estas aplicaciones, que por cierto los invitamos a descargar la aplicación del ITAIP. Con esta aplicación pueden realizar solicitudes de información, pueden verificar el procedimiento, pueden acceder a la información que suministra el área de comunicación social, tienen acceso a directorios. Es una aplicación funcional, no informativa, sino interactiva. Y por último, para concluir, decirles que están en una sesión histórica, porque por primera vez este órgano garante aplica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en uno de sus asuntos y formula una recomendación a un sujeto obligado en específico para poder atender las obligaciones de transparencia. Consejero Isidro, se le concede el uso de la voz para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Muchas gracias, consejera, comisionada, presidenta. Yo agradecerle a todos ustedes jóvenes, qué bueno que se interesan por un tema tan relevante, y si son de comunicación, yo creo que son la semilla del presente y del futuro para que este país camine sobre un proyecto mejor de vida para todos nosotros. Yo creo que es tiempo de que todos nosotros aportemos nuestro grano de arena para evitar que los funcionarios públicos, que los servidores públicos hagan de los recursos públicos lo que quieran. Y aquí está un tema toral de rendición de cuentas ciudadana, que es la transparencia. Úsenlo, y yo creo que a través de ello nosotros podemos colaborar muchísimo para evitar el mal uso de los recursos públicos. Yo solamente les quiero recordar que en el 2014 son más de 6.000 millones de pesos que están utilizando los partidos políticos, traducidos en servicios sociales, en beneficios de salud, en beneficios de educación, de seguridad. Es muchísimo dinero que se están ocupando para los proyectos partidistas, y
desde luego que muchas veces traen malos beneficios para los ciudadanos. Utilicen este acceso a la información, es una ley que se está reformando, que se está transformando, y hoy afortunadamente ya tenemos una ley general que todos los estados van a tener que retomar para efectos de mejorar y darle cumplimiento el acceso a la información en beneficio de cada uno de nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Ojalá que no sea pues la primera y la última vez. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, consejero. Yo también, me permito hacer uso de la palabra y iniciaré diciendo que es muy buena la tecnología, la comunicación es importante. Los comunicadores con esta materia están íntimamente vinculados. Se informa, se hace de la información a la información. Pero recuerden que no les avasalle la tecnología, tal y como lo sostenía en una